Un saludo muy cordial, profesor Elkis. Ya al finalizar este curso de cosmología, es para mí un inmenso honor poder estudiar esta temática tan importante como es, desde la cuarta unidad, la física cuántica. Debo mencionar que ya antes me he acercado a este tema, por eso me parece supremamente apasionante, porque sin duda alguna rompe con todas nuestras reglas lógicas de concebir la realidad, el mundo. Bueno, así las cosas, yo quisiera empezar recordando que la misma noción de cosmología, de cosmos, supone la idea de orden, de ley. Es decir, la misma palabra cosmología nos está dirigiendo la mirada a concebir el mundo, el universo como adscrito a un orden, y ese orden es precisamente el que ha suscitado las preguntas de tantos pensadores en la historia. Así, Aristóteles no fue ajeno al asunto, también quiso indagar sobre ese orden y se ha preocupado por esgrimir algunas leyes que, dadas ciertas condiciones, ocurren. Así también Ptolomeo, con su visión geocéntrica del universo, lo hizo. Copérnico luego rompe con esa regla tolemaica y propone el heliocentrismo. Pero todo ello no debe hacernos olvidar que el propósito de todos estos pensadores ha sido precisamente tratar de descifrar ese orden del universo. Cuando estas visiones tolemaicas se estudian fuera de su contexto, fuera de sus condiciones históricas, suelen ser vistas como una suerte de lecturas científicas de la historia, pero no podemos menos que apreciarlas, sobre todo porque para el momento histórico representan sin duda un avance importante para el hombre. De hecho, cuando se le piensa de esa forma, se entiende por qué para los sistemas religiosos de la época medieval la visión tolemaica era perfectamente aceptable, porque además coincidía con algunos presupuestos bíblicos, teológicos, que concebían de una manera muy similar al planeta Tierra dentro del sistema solar. No olvidemos que incluso en este caso lo conocido era el sistema solar, no se hablaba de otros universos ni nada por el estilo. Cuando las ideas de Newton, con sus leyes que podían explicar los fenómenos, la ocurrencia de los fenómenos dadas ciertas condiciones, se comenzó a hablar de un cierto determinismo científico, porque estas leyes parecían sugerir un orden, ese orden tan anhelado del que hablé hace un momento. Dada la ocurrencia de ciertas condiciones, los fenómenos siempre tendrían que ocurrir. Por ejemplo, si yo dejara caer mis gafas, sé perfectamente por la observación en el mundo macroscópico lo que va a ocurrir. Y esa ocurrencia de ese fenómeno podría ser predecida bajo las mismas condiciones, porque las leyes siempre ocurren dadas unas condiciones específicas. En Newton hay dos asuntos que subyacen. Por un lado, la idea de las nociones de tiempo y espacio como nociones absolutas. Eso va a cambiar un poco cuando estudiemos a Einstein. Y por otra parte, esas nociones de tiempo y espacio como absolutas, dadas también las leyes de Newton, nos hicieron pensar una vez más, Eduardo II, en un determinismo científico. Podríamos explicar de forma determinista el universo. Einstein no cree en esto, cree que el tiempo y el espacio no son categorías o nociones absolutas, sino que dependen del observador. Y con esto rompe la regla esa del determinismo newtoniano. Además, esto se le llama la teoría de la relatividad en Newton. Todo esto es importante, pero cuando aparece en la historia una ciencia o una rama de la física llamada la física cuántica o la mecánica clásica, aquí se rompen todas las reglas de lo que lógicamente podríamos expresar. Así entonces, la física cuántica, como dije, también conocida como mecánica cuántica, se convierte en una rama de la física que va a estudiar el comportamiento de los fenómenos
este caso de las partículas a nivel subatómico, como los electrones y los fotones. Pero este estudio subatómico, microscópico, a diferencia de la mecánica o de la física clásica que hemos estudiado en Newton, se ocupa de los fenómenos que ocurren a escalas muy pequeñas, donde las propiedades de las partículas individuales están sujetas a la incertidumbre y al azar. Y esto es lo que más desconcierta a la ciencia y a la filosofía, el hecho de que a nivel subatómico, a nivel microscópico, reina la incertidumbre. No podríamos predecir la ocurrencia de los fenómenos ni el comportamiento de las partículas. Hasta entonces todos creíamos que la unidad indivisible de la materia era el átomo. Hoy hablamos de los quarks. La física cuántica tiene unos principios muy importantes. Yo quisiera por lo menos mencionar uno de ellos, que me parece a mí el más interesante. Es el principio de la indeterminación que propuso Heisenberg. Este principio señala o establece que existen límites fundantes para la precisión con la que se pueden conocer ciertas propiedades de la partícula, como su posición y momento lineal. Cuanto más se conozca sobre una propiedad, menos se conocerá sobre la otra, debido a la naturaleza intrínseca probabilística de la física cuántica. Así las cosas, nuestra física cuántica es sin duda alguna esa ciencia que rompe con las reglas, pero a su vez ha hecho o nos ha permitido aportar mucho al conocimiento. Hoy se le puede atribuir al estudio de las partículas de esta forma desarrollo, por ejemplo, con el láser y entre otras cosas más. Sin más que decir, creo que aquí hay mucha tela por cortar. La filosofía tiene que seguirse preguntando cuál es su papel o cómo va a meditar o a reflexionar sobre este asunto de la física cuántica. Sin más que decir, gracias por el tiempo que me ha escuchado.